Hola amigos. Hoy nos hemos encontrado con dos noticias de puro cachondeo. Da hasta vergüenza ajena hablar de ellas, pero son tan hilarantes que no me resisto. Esta es la primera. Según el periódico italiano La Stampa, Berlusconi y su novia buscan un búnker nuclear. El líder del partido Adelante Italia, el ex primer ministro de la República Silvio Berlusconi y su novia Marta Fassina, temen el inicio de una guerra nuclear. La pareja está buscando activamente una casa que debería tener un refugio nuclear. Así lo informa la publicación La Stampa. Los periodistas señalaron que el iniciador de esta idea es Fassina, de 33 años. La prometida de Berlusconi cree que el asilo ahora es necesario, ya que la probabilidad de un apocalipsis nuclear es bastante alta. Además, fuentes de la publicación dijeron que en la residencia del político se creó una determinada lista de personas que deberían ser salvadas en caso de impacto. Según Libero Quotidiano, a Fassina le resulta difícil encontrar un hogar adecuado, porque los búnkers son demasiado pequeños. Madre mía, pobres diablos. La otra ya es muy fuerte. Según publica la web estadounidense 1945, los lumbreras yanquis como un tal Daniel Davis, del que ya hemos hablado alguna vez en El Espejo, recomienda al gobierno de Estados Unidos que se declare vencedor sobre Rusia en la guerra de Ucrania, y que dé por terminada la guerra, y así evitará la destrucción de Estados Unidos. Acojonante. ¿Y en base a qué se declararía Estados Unidos vencedor sobre Rusia? Pues el observador estadounidense sugirió que la victoria sobre Rusia se considere el haberle creado a Rusia problemas en su economía y un desgaste en su ejército. Flipante. Si Washington establece como objetivo el debilitamiento del Estado ruso, incluidas su economía y sus fuerzas armadas, entonces, supuestamente, este objetivo ya está logrado. Esto está escrito por Daniel Davis, columnista del Recurso estadounidense 1945. Según el publicista estadounidense, cualquier conflicto armado se gana gracias a un alto poder de combate, la disponibilidad de armas apropiadas y la capacidad de reponer su número. Los valores democráticos, y el deseo de luchar por la libertad, en este caso no juegan un papel significativo. Davis insta a no comparar a Rusia con otros países que fracasaron en el enfrentamiento con Occidente, como Yugoslavia bajo el liderazgo de Slobodan Milosevic, el Irak de Saddam Hussein, o la Libia de Muammar Gaddafi. Todos estos países no tenían tal reserva de poder como Rusia, no tenían armas nucleares, y el observador estadounidense admite el riesgo de que Rusia utilice esta arma. Estados Unidos no debería poner en peligro su existencia tratando de derrotar militarmente a Rusia, dijo Davis. Aconseja a los líderes estadounidenses que acepten como una victoria sobre Rusia su debilitamiento, la disminución del nivel de poder militar debido al conflicto ucraniano, así como la crisis económica. El observador señala que Washington no debe ser codicioso, luchando por la derrota total de Moscú, porque esto está plagado de consecuencias más impredecibles. ¡Ay que me parto! Independientemente de lo que pensemos sobre la guerra en Ucrania, no debemos arriesgarnos a una escalada nuclear que podría, en el peor de los casos, condenar a la muerte a millones de estadounidenses, escribe Davis. Así, de hecho, pide el fin del conflicto armado en Ucrania aquí y ahora, eso sí, reconociendo oficialmente la derrota de Rusia que supuestamente ha mermado su potencial económico y militar. Tal posición se escucha cada vez más en Occidente y refleja, no sin las ambiciones hegemónicas inherentes a Occidente, el cansancio general de la sociedad estadounidense por el conflicto en Ucrania, y los temores ante el riesgo de una escalada nuclear. No solo observadores y expertos, sino también políticos de primer nivel como Donald Trump o Ron DeSantis, hablan cada vez más de esto, insistiendo en poner fin al conflicto armado. Luego, algunos diréis que yo exagero, cuando a veces suelo decir que el día menos pensado Estados Unidos pega la espantada de Ucrania, y le hace un Saigon 3.0 a Zelensky, ya que el 2.0 fue el de Kabul. En fin, que la cosa tiene gracia, se declara vencedora contra Rusia desde ya, y Falsimedia se encargará de poner a Biden en el lugar de la historia que le pertenece, donde no pudieron llegar ni Napoleón ni Hitler. ¡Ay que me parto!
aunque parece que los militares del Pentágono no le van a hacer mucho caso a este tal Daniel Davis, ya que el ex miembro del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación Rusa, Franz Klintsevich, dice que la OTAN puede enviar sus tropas a Ucrania tras el fracaso de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A pesar de las garantías de los países de la OTAN de que no enviarán sus tropas a Ucrania, algunos expertos creen que el bloque encontrará una razón para hacer lo contrario. El jefe de la Unión Rusa de Veteranos de Afganistán, ex miembro del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación, Franz Klintsevich, cree que la Alianza del Atlántico Norte puede dar este paso cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania sean rechazadas, tratando de lanzar su gran escala ofensiva. Señaló que las tropas ucranianas están preparando el terreno a los Estados Unidos y a la OTAN, pero la ofensiva será llevada a cabo por las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y son muy conscientes de que las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán un rechazo colosal en caso de una ofensiva a gran escala. En el campo de la información en los medios, esto se venderá como otra agresión rusa. Y la necesidad de introducir tropas de los países de la OTAN, para garantizar la seguridad de los ciudadanos ucranianos, dijo Klintsevich al canal de televisión 360. El ex senador está seguro de que la tarea de la OTAN en el conflicto es la destrucción de Rusia. Por lo tanto, pronto se desencadenarán 3 frentes adicionales con la participación de 3 cuerpos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fueron preparados por especialistas occidentales, que actuarán en Moldavia, Transnistria, Georgia, Abjasia, Osetia, Bielorrusia, Polonia y Ucrania. Esto coge cuerpo, porque la OTAN está en estado de shock por las filtraciones que se conocen que publica la revista Forbes, que dice que Rusia y los países del BRICS pueden hacer una declaración de tremenda importancia en septiembre. El mundo está al borde de un evento colosal, lo cual está confirmado por las noticias que llegan de Rusia y sus países socios. El analista estadounidense David Blackmon habló sobre esto en la revista Forbes. Hace algún tiempo, el ministro de Energía de Rusia, Nikolai Shulginov, dijo que la Federación Rusa logró redirigir todas las exportaciones de petróleo crudo que estaban bajo sanciones, a países no occidentales. Según David Blackmon, esta noticia es una especie de señal, anticipando un gran evento que podría ocurrir ya en septiembre, así lo informa Forbes en su artículo. No hay duda de que los colegas de Rusia en la cada vez más triunfadora alianza BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han jugado un papel importante para ayudar al gobierno ruso a lograr este resultado, dijo el columnista de la publicación estadounidense. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, informó recientemente que las ventas rusas a la India crecieron 22 veces durante el año pasado. También se supo que las importaciones marítimas de petróleo ruso a China alcanzarán nuevos máximos históricos en marzo, ascendiendo a unos 43 millones de barriles. La compra de petróleo ruso por parte de los países BRICS no debería sorprender a nadie, y el hecho es que todos los países de esta alianza se negaron a apoyar las sanciones occidentales contra la Federación Rusa. Todo esto sucede en el contexto de la creciente influencia de esta organización en el mundo. Iniciada en 2001 como una alianza de libre comercio entre economías en rápido desarrollo, hoy BRICS se posiciona como una alternativa geopolítica al G7, cuyos miembros son Estados Unidos, Japón, Italia, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido y la Unión Europea. Cada vez más países quieren convertirse en miembros de los BRICS. Y aquí es donde viene la expectación de cara a septiembre. Ningún país ha expresado más interés en hacer negocios con el grupo BRICS que Arabia Saudita en los últimos meses, señala David Blackmon. Arabia Saudita ha expresado interés en comerciar petróleo con China utilizando el yuan chino, en lugar del dólar. Tal movimiento sería un desafío al orden existente, que implica el uso de la moneda estadounidense en el comercio internacional de petróleo. El ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, dijo a los periodistas que su país está abierto a comerciar con monedas distintas al dólar estadounidense. El analista de Forbes cree que un evento de escala colosal tendrá lugar en la reunión anual de miembros de BRICS en septiembre.
Rusia, junto con sus socios, anunciará oficialmente la entrada de Arabia Saudita en los BRICS. Esto significa que dejará de existir el viejo orden en cuanto al comercio de crudo. ¿Son estos y otros eventos señales preliminares de que se avecina un evento tan colosal? No hay duda de que el viejo orden mundial con respecto al petróleo está desapareciendo, y se está formando uno nuevo, dijo el experto de Forbes. Y digo yo, sin olvidarse de que países como Irán y Argentina ya están con un pie dentro de la alianza BRICS, ni de que China hace tan solo unos días logró uno de los grandes logros en política internacional. Al conseguir que Irán y Arabia Saudita firmaran la paz después de tanto tiempo siendo enemigos jurados, lo que va a repercutir enormemente en el cambio de equilibrio en todo Oriente Medio. Y atentos a lo que ocurre en el frente, porque según el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, los sistemas de defensa aérea rusos pudieron interceptar con éxito la munición estadounidense GLSDB, que es una bomba deslizante montada en un propulsor de cohetes y lanzada utilizando sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS. El rango máximo de destrucción de objetivos terrestres y marítimos por parte de estos misiles es de 140 a 170 kilómetros. Al mismo tiempo, la munición en sí es difícil de interceptar debido a la compleja trayectoria de vuelo. Sin embargo, el ejército ruso logró alcanzar con éxito una munición de este tipo que, si da en el blanco, podría provocar una destrucción colosal. Y digo yo, que por lo tanto se deduce que la OTAN ya ha entregado a Ucrania municiones de largo alcance, donde ya no hay ninguna que no estén dispuestos a entregar, si sirve para destruir Rusia. No se brindan detalles al respecto. Sin embargo, esta es la primera declaración oficial sobre el uso de este tipo de armas por parte de las tropas ucranianas, que, debido a su alcance y alto poder destructivo, representan una seria amenaza. Según diversas fuentes, Ucrania recibió de Occidente hasta 500 misiles GLSDB, lo que, dado el alcance de estos últimos, crea una amenaza extremadamente grave para Rusia. Ya se pueden dar prisa a Berlusconi y su novia en buscar refugio, o Joe Biden, en declararse vencedor y salir de Ucrania por patas, porque ahí las cosas se ponen cada vez más feas, sobre todo para nosotros los europeos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.